¿Qué onda, banda? Bueno, pues acabo de terminar la clasificación del Gran Premio de México y la verdad es que vivimos una clasificación increíble, una clasificación donde pudimos tener a Mercedes, a Red Bull y a Ferrari bastante peleones, bastante cerrado todo se definió por no tener errores, por hacer una vuelta realmente limpia, realmente buena, pero la realidad es que estaba todo muy apretado, fue muy emocionante y pudimos tener unas bonitas impresiones y bonitas sorpresas a lo largo de toda la clasificación, como por ejemplo que Valtteri Bottas quedó al final en sexto lugar, inclusive delante de Charles Leclerc. Al final pues parecía que Leclerc iba a terminar pasando a Valtteri, pero le eliminaron una vuelta, entonces al final Valtteri Bottas quedó por delante de Charles Leclerc. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se vieron las cosas, de mis impresiones en general. Bueno, pues la verdad es que en la Q3 pudimos ver que, por ejemplo, la escudería de Aston Martin bajó bastante su rendimiento y volvió un poco a las andadas de cómo estaba al inicio de temporada, o más bien cómo estaba después de haber cambiado su monoplaza de la MR22 a la MR22B, que recordemos que al principio, al mero inicio de la MR22 era un poco mejor que la MR22B en clasificación, pero después pues ya poco a poco la MR22B en su tiempo de clasificación fue mejorando. Pues parece como si hubieran vuelto a la especificación anterior, porque fue bastante inferior del rendimiento que nos viene ya trayendo desde hace varios grandes premios Aston Martin, y esta vez no pudo para nada tratar de pelear para la Q3, pero es que inclusive ni siquiera pudo pelear por entrar a Q2 prácticamente. Sebastian Vettel se quedó a una décima y media de entrar a Q2 junto con Mick Schumacher, que algo muy curioso es que hicieron un tiempo igual, o sea, idéntico, ni una décima de diferencia, ni una milésima de diferencia, o sea, hicieron un tiempo igual, el maestro y el pupilo, que estuvo muy bonito ver eso también, pero la verdad es que estuvo muy lento la escudería de Aston Martin, también la escudería de Haas y la escudería de Williams. Parece que no se pudieron adaptar lo suficientemente bien a este autódromo de los hermanos Rodríguez, que sabemos que también es difícil por la altitud, por todo lo que conlleva el estar a una altitud tan pronunciada, ya que el aire tiene mucho menos oxígeno, mucho menos densidad, y es mucho más problemático el poder adaptar un monoplaza con una ala trasera y una especificación de alta carga aerodinámica, y aún así darte cuenta de que vas bastante más rápido de lo que deberías, ¿no? Entonces es bastante complicado el poner la puesta a punto a este autódromo de los hermanos Rodríguez, y al final estas escuderías no pudieron hacerlo. Los que se quedaron fuera en la Q1 fue Nicolás Latifi, Alexander Albon, Lance Stroll, Sebastian Vettel y Mick Schumacher, y su compañero de equipo Kevin Magnussen lo consiguió pasar quedándose a las puertas, pero él pudo pasar a Q2. Después aquí en Q2 tenemos a varios viejos conocidos, como pueden ser la escudería AlphaTauri, que al principio parecía que AlphaTauri estaba muy fuerte, o sea, parecía que inclusive iba a poder pelear un poco con McLaren, con Alpine, por entrar a esa zona del top 10, pero al final no lo consiguieron, o sea, como que se quedaron bastante pegados, bastante encadenados a la Q2, y no pudieron mejorar lo suficiente para poder entrar a Q3, a pesar de que venían demostrando que tenían mucha velocidad y mucha calidad para tratar de entrar, pero no lo consiguieron. Aquí podemos ver que también se quedó uno de los Mercedes, que es Daniel Ricciardo, pero la verdad es que la Q2 fue muy emocionante por todo lo que estaba peleando la punta, porque veíamos muchos cambios de dirección, de qué piloto se ponía delante. De repente se ponía delante Verstappen, de repente se ponía delante Hamilton, de repente Russell, de repente Sergio Pérez, que estaba teniendo muchos problemas con su alerón, con el DRS. No se activaba el DRS, se activaba muy apenas en la recta principal, pero en la contrarrecta y en el tercer sector no se activaba para nada el DRS de Sergio Pérez, lo que lo estaba metiendo en muchos problemas, porque inclusive parecía que no iba a poder pasar a Q3, parecía que se iba a quedar en Q2, que iba a quedar en decimoprimero, en decimosegundo, pero al final hizo su primer intento, cayó hasta la 12ª posición, y después le cambiaron eso del DRS y ya consiguió mejorar bastante sus tiempos, pudiéndose quedar en una posición de bastante más tranquilidad para pasar a Q3, y ya después nos regalaron una Q3 igual de emocionante muchos pilotos, pero en esta Q2 se terminaron quedando afuera Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Guan Yushu y Daniel Ricciardo, que no pudo acompañar para nada a su compañero de McLaren, que es quien está peleando por prácticamente el cuarto lugar en el campeonato de constructores él solo. Así que de nuevo Ricciardo se quedó fuera muy pronto.
Y ahora en la Q3 la verdad es que tuvimos algo muy emocionante. Primero les voy a decir las posiciones y luego les voy a decir todo lo que pasó durante la Q3. Se quedó en 10ª posición Esteban Ocon, 9º Fernando Alonso, 8º Lando Norris, Charles Leclerc en 7º lugar, Valtteri Bottas en 6º lugar, después Carlos Sainz, después Sergio Pérez, después en 3º Lewis Hamilton, en 2º George Russell y en primer lugar el bicampeón Max Verstappen, que se pudo quedar con la pole position el día de hoy. La verdad es que estuvo muy emocionante, estuvo muy interesante. Por ejemplo, Fernando Alonso solo dio una vuelta de clasificación. Me imagino que se intentó guardar unos neumáticos blandos, si no es que ya tenía problemas con haber gastado antes unos neumáticos blandos extra y por eso solo dio una vuelta de clasificación. Pero solo dio una vuelta de clasificación, mientras que por ejemplo Esteban Ocon o Lando Norris dieron 2 vueltas de clasificación. Lando consiguió quedar por delante de Alonso, mientras que Ocon se quedó un poco por detrás. Valtteri Bottas sorprendió aquí, quedando en esa 6ª posición delante de Charles Leclerc, a pesar de que, les digo, en la última vuelta lanzada de Charles Leclerc había podido superar a Valtteri Bottas y se había quedado en 5º lugar justamente detrás de Carlos Sainz. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se salió de pista en la zona de las heces, en la zona del segundo sector del circuito, y por eso le terminaron eliminando el tiempo de esa vuelta, por lo que al final terminó quedando en esa 7ª posición detrás de Valtteri Bottas. Que Valtteri, cómo voló este día, cómo voló. En la Q1 quedó en tercer lugar, en la Q2 también quedó dentro de los primeros 5 y en la Q3 quedó en 6º lugar. Lo hizo increíble Valtteri Bottas. Evidentemente no espero que se mantenga en esa posición el día de mañana porque es muy difícil. Ya de por sí Charles Leclerc lo va a pasar sí o sí, y detrás pues viene Lando Norris, viene Fernando Alonso, Esteban Ocon, que en general han tenido más rendimiento sus monoplazas a lo largo de toda esta temporada. Entonces no espero que Valtteri Bottas pueda mantener esa 6ª posición, pero qué bonito fue ver a Valtteri en esa 6ª posición, fue algo muy interesante. Después tuvimos a Carlos Sainz en 5º lugar, y aquí parece que los Ferrari sufrieron un poco más. En el autódromo de los hermanos Rodríguez, por lo menos en este gran premio, no tenían la velocidad suficiente como para tratar de pelear por la pole. Algo bastante raro, ya que usualmente Ferrari son los que se llevan la delantera cuando se trata de hacer los tiempos a una vuelta, pero en esta ocasión no tuvieron tanta velocidad como esperábamos. La verdad es que esperábamos que estuvieran un poco más cerca de pelear por la pole y no pudieron pelear por tercer lugar, ni siquiera por el 4º lugar o un 2º lugar, no sé, no tuvieron la velocidad suficiente en esta ocasión. Y de los 3 primeros equipos de Red Bull, Mercedes y Ferrari, fueron los que se quedaron un poco más atrás. O sea, se notaba como un escaloncito un poco por detrás. Además de que, como digo, en este circuito todo se definió por errores que llegaron a tener los pilotos, y Charles Leclerc en esta ocasión tuvo muchos errores. En casi cada vuelta cometía errores. En 4º lugar tenemos al héroe local, a Sergio Pérez, que va a salir en la 2ª línea junto con George Russell. Sergio se quedó en ese 4º lugar, como estaba diciendo, en la Q1 y en la Q2 Sergio estaba teniendo problemas con el DRS, ya que solo se abría en la recta principal, en la contrarrecta no se abría y estaba perdiendo bastante tiempo. Gracias a ese problema lo pudieron solucionar en la Q2 a últimas, donde hizo una vuelta a matar o morir y pudo mejorar bastante los tiempos, y aquí estaba bastante cerca de pelear con Max Verstappen. Se quedó un poco por detrás. Después Russell y Hamilton mejoraron los tiempos y después Verstappen incluso mejoró un poco más sus tiempos. Entonces Sergio Pérez no pudo quedar en la pole position en este circuito, en este Gran Premio de México, que era donde esperábamos que Checo se pudiera quedar con esa primera posición y que el día de mañana gane, pero todavía tiene oportunidades de ganar el día de mañana. Sabemos que Sergio no es un piloto que por no salir en una buena posición se eche para abajo, sino que pues él trata de empujar todo lo que puede, y un 4º puesto no es para nada una mala posición si consigue pasar a los Mercedes de una manera que no le quite mucho tiempo. Y ya cuando sea 1-2 vamos a ver si Max Verstappen decide darle la primera posición a Sergio Pérez, si el equipo Red Bull le quiere hacer ese favor a Sergio Pérez, que podría suceder, no sabemos, pero es muy posible que si Sergio tiene una buena arrancada y puede pasar a los Mercedes sin mucho problema, que me imagino que en ritmo de carrera estarán un poco por debajo de Red Bull,
si no llega a tener problemas con, por ejemplo, George Russell, que siempre va al roce, al toque y es un poco demasiado agresivo y suele sacar a los pilotos latinos en cualquier momento, no le importa, y les tira el auto y los hace trompear y les revienta los alerones, les revienta los amortiguadores, les revienta lo que sea. Esperemos que esta vez George Russell se comporte bien y que deje pasar al piloto, o sea, no que le regale la posición, sino que si le gana la posición Checo, que no lo reviente, que no le parta en dos el auto. Eso es lo que rezo, por favor, Tlaloc, haz que llueva mañana. Y después tenemos a los dos Mercedes, que lo hicieron muy bien. La verdad es que Mercedes se adaptó bastante bien esta vez al autódromo de los hermanos Rodríguez, y es algo que ya les estaba diciendo desde el día de ayer después del resumen de las prácticas libres 1 y las prácticas libres 2, que Mercedes venía muy fuerte, que Mercedes se veía bastante bien, más en su ritmo a una vuelta. Creo que en su ritmo de carrera no es tan fuerte, la verdad, pero en su ritmo a una vuelta se mostraban bastante fuertes. Entonces era bastante obvio que estaban competentes para el día de hoy. Se veía la gran posibilidad de que Mercedes peleara muy bien con Ferrari y con Red Bull, y inclusive estuvo bastante por delante de Ferrari, diría yo, a mi criterio, y con Red Bull estuvo bastante peleón. Me encantó el desempeño de Mercedes, me encantó el desempeño de George Russell y de Lewis Hamilton. Lo hicieron muy bien. George Russell casi le quita esa primera posición a Max Verstappen, pero a pesar de que venía con récord en el segundo sector, falló saliéndose de la curva número 13 justamente cuando vas a llegar a la zona del Foro Sol. Ahí George Russell comete el fallo, se sale de la pista y al final no puede superar el tiempo de Max Verstappen, pero parecía que se lo quitaba, parecía que le iba a quitar ese tiempo. Al final no, y terminaron quedando así: Verstappen en primer lugar, Russell, Hamilton, Pérez, que son los 5 primeros, y ya después tenemos Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Alonso y Ocon, que es el que está cerrando ahora mismo el top 10. No hay mucho que decir de Max Verstappen, un desempeño increíble como siempre, pero más que decir que tuvo una muy buena evolución desde el viernes que entró a la pista. Se veía que tenía muchos problemas, se veía que no estaba muy cómodo, para que hoy se lleve la pole position. Algo muy bueno de parte de Max Verstappen, increíble, y también algo a lo que ya nos tiene bastante mal acostumbrados Verstappen, de que siempre es muy bueno ese tipo. Pero bueno, este sería prácticamente el resumen de lo que sucedió esta vez en el autódromo de los hermanos Rodríguez. La verdad es que fue algo increíble ver a Checo llegar al Foro Sol y toda la gente volviéndose loca, marcando récords de vuelta, todos peleando, los Mercedes ahí metidos, que de repente hacían un sándwich de Ferrari, que era Mercedes, Ferrari, Ferrari, Mercedes, o Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull, o cosas así, que sea muy bonito, estaba muy bonito. La verdad me encantó esta clasificación y espero, por favor, que el día de mañana tengamos una carrera igual o más divertida. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que le subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.